Emily Prescott se ajustó las gafas de montura fina con un gesto familiar y dejó a un lado la carpeta de archivos con un pesado suspiro. Fuera de las ventanas de su despacho, el sol de diciembre de Cape Coral proyectaba un resplandor dorado sobre la bahía. Normalmente la vista la inspiraba, pero hoy ni siquiera el pintoresco paisaje podía mejorar su estado de ánimo. En el bufete de abogados Baker and Associates, Emily era conocida por su meticulosidad y profesionalidad. A sus 36 años, licenciada en Harvard, estaba especializada en Derecho de Sociedades y tenía fama de ser una abogada a la que nunca se le escapaba un detalle. Sus colegas bromeaban diciendo que era capaz de encontrar una laguna incluso en un contrato perfectamente redactado. «Emily, ¿estás bien?», preguntó Jen, su ayudante, asomándose al despacho. «Llevas 2 horas con ese contrato». «Sí, hoy estoy un poco distraída», se frotó las sienes. «El ajetreo previo a las vacaciones me está pasando factura». «Hablando de vacaciones», se animó Jen, «¿tú y Nathaniel planeáis algo especial para Navidad?». Emily sintió que algo en su interior se contraía al oír el nombre de su marido. «Nada en particular. Quizá visitar a mis padres en Sarasota». Era una verdad a medias. En un principio sí que habían planeado un viaje a casa de los padres de Emily, pero en las últimas semanas habían dejado de hablar de hacer planes juntos, como tantas otras cosas en su matrimonio. Nathaniel Prescott trabajaba como consultor senior en Atlantic Investments, una de las principales empresas de inversión de Florida. Alto, con el pelo oscuro impecablemente peinado y las camisas siempre perfectamente planchadas, parecía el hombre de la portada de una revista de negocios. 7 años atrás, cuando se conocieron en un acto benéfico, Emily había quedado encantada por su confianza y ambición. Ahora, recordando aquella noche, pensaba que eran precisamente esas cualidades las que los separaban. Emily abrió el último cajón de su escritorio y sacó una fotografía enmarcada de su boda. Se miraban con tanta ternura, con tanta fe en su futuro común. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo sus conversaciones se habían convertido en intercambios sobre los planes del día? ¿Cuándo las cenas juntos se habían convertido en una rareza? No podía nombrar un momento específico, pero sentía que se estaban distanciando cada día que pasaba. «Cokenham, Emily, hay un tal señor Allen en el caso Westwood». La voz de Jen interrumpió sus pensamientos por el interfono. «Pásamelo», respondió Emily, volviendo a la realidad. El resto de la jornada laboral transcurrió con la rutina habitual de llamadas, reuniones y análisis de documentos. Hasta las 6, Emily no se permitió respirar y se preparó para volver a casa. De camino, decidió parar en una cafetería del Paseo Marítimo. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas antes de volver a casa. «Déjame adivinar, ¿un expreso doble sin azúcar?». El camarero sonrió al ver a Emily. «Tienes razón como siempre, Tim», le devolvió la sonrisa, tendiéndole la tarjeta de crédito. Acomodada en una mesa junto a la ventana, Emily observó cómo los últimos rayos de sol teñían la bahía de ricos tonos anaranjados. A Nathaniel y a ella les encantaba ver atardeceres como este juntos, sentados en el porche de su piso con copas de vino. Pero en los últimos meses, sus tardes juntos se habían convertido en una rareza. Emily sacó el móvil y miró los mensajes. Nada de Nathaniel. Abrió el calendario que compartían. Tenía una reunión con un cliente programada para esta noche que terminaría sobre las 8. Emily suspiró, sabiendo que su marido probablemente volvería mucho más tarde. De repente la pantalla del teléfono se iluminó. Era Claire, su mejor amiga de la universidad. «Hola, desconocida». La voz de Claire sonaba tan alegre como siempre. «Hace 15 días que no nos vemos. ¿Estás viva?». «Lo siento, el trabajo ha sido una lata», se disculpó Emily. «¿Qué tal te va? ¿Qué tal la galería?». «Muy bien. Estamos preparando la inauguración de una nueva exposición. Por cierto, conocí a tu marido la semana pasada». Emily se tensó. «¿Nathaniel? ¿Dónde?». «En un restaurante de Sunnyvale. Estaba allí con un cliente potencial. Nathaniel estaba sentado en una mesa al fondo del local». «¿Solo?». Emily intentó mantener la voz lo más neutra posible. La pausa duró un segundo más de lo necesario. «No, con una mujer». Pensé que probablemente se trataba de una reunión de negocios. Emily sintió que algo en su interior se contraía. Nathaniel no había dicho nada de la reunión en Sunnyvale. Había dicho que estaría en la oficina hasta tarde ese día. «Claro que son negocios», se obligó a decir.
Tiene muchas clientas. Por supuesto, asintió Claire apresuradamente. Pero Emily percibió un atisbo de duda en su voz. Después de la conversación con su amiga, Emily se quedó mirando la bahía durante largo rato. El sol casi se había ocultado y el agua brillaba con tonos morados y azules oscuros. La ciudad empezaba a encender sus luces, preparándose para la noche. Emily recordó cómo, al principio de su relación con Nathaniel, solían dar paseos nocturnos por Cape Coral, cogidos de la mano y soñando con el futuro. Ahora, aunque vivían en el mismo piso, era como si existieran en realidades paralelas. Llegó a casa sobre las 7. El piso la recibió en silencio. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la pulcra letra de su marido. Llegaré tarde. Reunión importante con un cliente. No me esperes levantada con la cena. N. Emily arrugó la nota y la tiró a la papelera. Era la cuarta reunión importante en las últimas 2 semanas. Abrió la nevera, pero no tenía apetito. En lugar de cenar, se sirvió una copa de vino y salió al porche. La ciudad resplandecía con sus luces festivas. Faltaban menos de 2 semanas para Navidad, y en su casa no había árbol, ni adornos, ni espíritu navideño. En años anteriores siempre habían decorado el piso juntas, escuchando villancicos y preparando vino caliente con la receta de la abuela de Emily. El teléfono vibró. Había un mensaje de Nathaniel. Las negociaciones se están alargando. Llegaré muy tarde. No me esperes despierta. Emily no respondió. En su lugar, entró en la cuenta de la tarjeta de crédito que compartían. En el último mes, Nathaniel había pagado 2 veces facturas de restaurantes caros los días que había dicho que trabajaba hasta tarde. También había una factura de una joyería hacía 15 días, justo antes del cumpleaños de Emily. Su marido no le había regalado ninguna joya. De repente, se acordó de otras pequeñas cosas de los últimos meses. Nathaniel siempre llegaba a casa oliendo a perfume caro que él mismo nunca usaba. Sus repentinos viajes de negocios de fin de semana, las camisas nuevas que no se compraba, las conversaciones telefónicas nocturnas que él interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Cada episodio individual parecía inocente, pero todos juntos formaban una imagen inquietante. Emily terminó su vino y decidió darse un baño. Lo llenó de agua caliente y aceites esenciales e intentó relajarse. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Nathaniel y a su importante reunión. ¿Con quién está ahora? ¿De qué habla? ¿Por qué no la convoca a esas cenas si realmente son de negocios? Después del baño, Emily se puso una bata y entró en el vestidor. Al colgar la toalla, golpeó accidentalmente uno de los trajes de Nathaniel con el hombro. Se le cayó un recibo del bolsillo interior de la chaqueta. Emily lo recogió. Una factura de la floristería Rosary por $120, fechada el viernes pasado. Un ramo de lirios blancos y rosas, flores que Nathaniel nunca le había regalado. Emily odiaba los lirios por su fuerte aroma que le provocaba dolores de cabeza. Y su marido siempre lo sabía. Su corazón latió más deprisa. Emily devolvió el recibo a su sitio y salió lentamente del vestidor. Sentía que la ansiedad se acumulaba en su interior, mezclada con rabia. Nathaniel llegó a casa pasada la medianoche. Emily estaba tumbada en la cama haciéndose la dormida cuando oyó que la puerta principal se abría en silencio. Oyó que su marido se movía con cuidado por el piso, intentando no hacer ruido, sirviéndose un whisky, hablando en voz baja con alguien por teléfono en el porche. Cuando por fin se metió bajo las sábanas, no solo olía a alcohol, sino también a aquel perfume femenino desconocido. Emily se quedó quieta, escuchando su respiración, y sintió que el abismo que los separaba se ensanchaba, lleno de reticencias y sospechas. Por la mañana se despertó con el sonido del agua corriente. Nathaniel se estaba duchando. Emily se levantó y automáticamente empezó a preparar café. Cuando su marido salió del baño, ella ya estaba sentada en la isla de la cocina, con una taza en las manos. «Buenos días», dijo, besándole la mejilla. El beso salió formal, como si fuera un punto obligatorio de una lista de tareas. «Siento lo de ayer. Las negociaciones con los posibles inversores habían durado demasiado». «No pasa nada», mintió Emily tendiéndole una taza de café. «¿Tienes muchas reuniones hoy?» «Unas cuantas», respondió Nathaniel con evasivas, consultando su teléfono. «Esta noche tengo que pasarme por la oficina del grupo Riverside. Puede que llegue tarde». «¿Grupo Riverside?», intervino Emily. «¿Es un cliente nuevo?»
Sí, respondió Nathaniel brevemente, claramente poco dispuesto a abordar el tema. Emily asintió y observó cómo su marido se preparaba para ir a trabajar con su metódica habitual. Ahora se daba cuenta de cosas que antes le habían pasado desapercibidas. La forma en que evitaba mirarla, cómo se concentraba en revisar su teléfono, la tensión en su voz cuando hablaba de sus planes. Tengo que irme. Nathaniel miró su reloj. La reunión es a las 8:30. Volvió a besarla, esta vez en la frente, y se marchó, dejando tras de sí un ligero rastro de colonia y una pesada sensación de palabras no dichas. Emily se terminó el café despacio, mirando la puerta cuando se cerró detrás de su marido. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo Nathaniel subía a su Audi negro en el aparcamiento. Había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? En lugar de ir directamente a la oficina, decidió llamar a Claire. ¿Estás en el trabajo?, preguntó Emily cuando su amiga contestó. No, hoy es mi día libre. ¿Por qué? ¿Podemos quedar? Necesito hablar contigo. Una hora más tarde estaban sentadas en un pequeño café cerca de la casa de Claire. Su amiga escuchaba atentamente mientras Emily le hablaba de sus sospechas, del extraño comportamiento de Nathaniel, de las facturas de los restaurantes y la floristería. No quiero sacar conclusiones precipitadas, terminó Emily, pero todo parece sospechoso, terminó Claire por ella. ¿Qué vas a hacer? Emily negó con la cabeza. No lo sé. Una parte de mí quiere montar una escena y exigir una explicación. La otra parte tiene miedo de descubrir la verdad. Claire removió el café pensativa. ¿Y si lo seguimos? ¿Dijiste que iba a ir a un grupo de Riverside esta noche? Sí, pero ni siquiera estoy segura de que esa compañía exista. Nunca he oído hablar de ella. Vamos a comprobarlo. Claire sacó su teléfono e hizo una rápida búsqueda en Google. Vale, Riverside Group. Es una empresa inmobiliaria. Oficina en el centro de negocios de Palm Harbor. Bueno, al menos no se ha inventado la empresa, murmuró Emily. Escucha, se acercó Claire. Sé que suena a novela policíaca barata, pero ¿y si lo sigues esta noche? A ver si va de verdad a ese centro de negocios. Y entonces decidirás qué hacer a continuación. Emily frunció el ceño. La idea le parecía repugnante y tentadora al mismo tiempo. No sé, Claire. ¿Espiar a tu propio marido? ¿Qué te parece revisar su ordenador o su teléfono? Sugirió Claire. Ahí podría haber respuestas. No puedo. Emily negó con la cabeza. Sería violar su intimidad. Además, siempre lleva el teléfono encima y el portátil está protegido con contraseña. Permanecieron en silencio un momento. Luego Claire preguntó con cautela. Emily, sé sincera. ¿Tienes miedo de lo que puedas encontrar? Emily miró a su amiga con lágrimas en los ojos. Claro que sí. 7 años de matrimonio, Claire. Hicimos planes, hablamos de tener hijos, y ahora no sé en qué se ha convertido, o en quién me he convertido yo. Oye, Claire puso su mano sobre la suya. Sigue siendo la misma Emily Prescott, brillante abogada y la persona más fuerte que conozco. Pase lo que pase, lo superarás. Emily sonrió débilmente. Gracias. A veces lo dudo. No lo dudes, dijo Claire con firmeza. Y que sepas que siempre estoy de tu lado. Emily llegó tarde a la oficina. Jen la recibió con mirada preocupada. ¿Va todo bien? Nunca llegas tarde. No pasa nada, son cosas personales, respondió Emily mientras entraba en su despacho. El día pasó borroso. Emily hacía su trabajo automáticamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Nathaniel. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué se había vuelto tan distante? ¿Iba realmente a una reunión de negocios esta noche? En su descanso para comer, buscó discretamente en Google señales de un marido infiel. La lista que encontró era como si estuviera escrita sobre su situación. Reuniones tardías repentinas, ropa nueva, estar distante, ser reservado con el teléfono. Emily cerró la página, sintiéndose a la vez confirmada en sus sospechas y completamente destrozada. Por la noche llamó a Nathaniel, aparentemente para confirmar sus planes. ¿A qué hora terminas hoy con Riverside?, le preguntó lo más despreocupada posible. Es difícil de decir, respondió Nathaniel con evasivas. Puede que tenga que cenar con clientes. No me esperes levantada. Por supuesto, dijo Emily, intentando que su voz sonara normal. Que tengas una buena reunión. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su despacho durante un largo rato.
observando cómo la ciudad se hundía poco a poco en el crepúsculo. Luego se levantó con decisión, recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. ¿Te vas pronto?, se preguntó Jen. Sí, tengo cosas que hacer, dijo Emily. Si tienes alguna llamada urgente, pásamela al móvil. De camino a casa, llamó a Claire. Lo he decidido. Esta noche voy a descubrir la verdad. Aquella noche, sentada sola en casa, Emily observó las luces de la ciudad parpadear frente a su ventana. Cogió el teléfono para comprobar la ubicación de Nathaniel a través de una aplicación que habían instalado hacía años por seguridad. Un punto en el mapa indicaba que se encontraba en el Palm Harbor Business Center. Quizá me esté inventando todo esto, pensó Emily. Quizá realmente hay explicaciones lógicas para sus devoluciones tardías, sus facturas de restaurante y ese perfume desconocido. Pero cuando volvió a comprobar la aplicación a las 11 de la noche, Nathaniel ya no estaba en el centro de negocios, sino en el restaurante Azure al otro lado de la ciudad. Un lugar de élite conocido por su ambiente romántico y sus precios desorbitados. No era el tipo de lugar al que se solía invitar a los socios. Emily cerró la aplicación y apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Era hora de buscar pruebas. Durante los 3 días siguientes, Emily observó a Nathaniel con doloroso escrutinio. Cada gesto, cada entonación, cada mirada, todo le parecía sospechoso. Se sorprendió a sí misma pensando que se había convertido en detective en su propia casa, y fue humillante. El martes por la mañana, Nathaniel se preparaba para ir a trabajar. Emily estaba sentada en la isla de la cocina, observando los movimientos de su marido. 7 años juntos habían creado un ritual claro. Primero una ducha, luego 20 minutos para vestirse, después el café y revisar el correo. ¿Tienes un gran día hoy?, preguntó tratando de mantener un tono de voz informal. Nathaniel asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Reunión con inversores de Boston. Va a ser tarde. Últimamente trabajas mucho, dijo Emily, observando atentamente su reacción. Nathaniel se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. Es fin de año. Todo el mundo quiere cerrar los tratos antes de las vacaciones. Hablando de vacaciones, mamá llamó ayer preguntando cuándo íbamos a venir. Creía que ya habíamos decidido que iríamos el día 23. Nathaniel dio un sorbo a su café, sin dejar de mirar el teléfono. Solo quería asegurarme de que no habíais cambiado de planes, dijo Emily con la mayor despreocupación posible. Por fin, Nathaniel levantó la cabeza y la miró. ¿Te pasa algo, Emily? Estás un poco tensa. No me pasa nada. Es que es mucho trabajo, sonrió fingiendo. Aunque tienes razón, no pasamos mucho tiempo juntos. ¿Por qué no salimos este fin de semana? Como en los viejos tiempos. Algo brilló en los ojos de Nathaniel. Preocupación, culpabilidad, pero se recompuso rápidamente. Claro, ¿por qué no? Podríamos ir a ese restaurante italiano que te gusta. El teléfono de Nathaniel vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que irme. La llamada era de la costa este. Le besó la mejilla, cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Emily se dio cuenta de que se guardaba el teléfono en el bolsillo con una rapidez inusitada para él. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Emily sintió un frío vacío que crecía en su interior. Algo se había roto en su relación y no sabía cómo arreglarlo. O tal vez era demasiado tarde para arreglar nada. De vuelta a la oficina, el día se alargaba con una lentitud angustiosa. Emily apenas podía concentrarse en su trabajo. No dejaba de pensar en Nathaniel y en todas las pequeñas rarezas de su comportamiento que antes había ignorado. Hacia el mediodía, no pudo soportarlo más y le envió un mensaje de texto. ¿Qué tal si cenamos esta noche? La respuesta no llegó hasta una hora más tarde. Lo siento, esta noche no. La reunión se alarga. Llegaré tarde. Emily se quedó mirando la pantalla del móvil, sintiendo una mezcla de frustración y enfado. Abrió la aplicación de localización. Nathaniel no estaba en la oficina de Atlantic Investments, sino en el Hotel Grand Plaza, en el centro de la ciudad. Por supuesto, eso podía tener una explicación inocente. Quizá la reunión se había trasladado allí. Tal vez los inversores se alojaban en ese hotel. Pero una voz interior le susurró a Emily que se trataba de algo totalmente distinto. A las 2 de la tarde, canceló todas las reuniones que tenía pendientes y le dijo a Jen que no se encontraba bien. No era mentira.
Estaba literalmente enferma de ansiedad e incertidumbre. Después de salir de la oficina, se quedó un rato sentada en el coche, sin saber qué hacer. ¿Ir al hotel a ver si realmente había una reunión de negocios? No, eso sería demasiado. En lugar de eso, decidió llamar a Claire. Tenías razón, dijo Emily cuando su amiga contestó. Algo está pasando. Nathaniel dijo que tenía una reunión con inversores de Boston, pero ahora estaba en el Hotel Grand Plaza. Podría ser una reunión de negocios, dijo Claire con cautela. No saques conclusiones precipitadas. Lo sé, suspiró Emily. Es que todo esto parece sospechoso. Siempre trabaja hasta tarde. Recibe mensajes extraños y ahora esto. Mira, la voz de Claire se volvió seria. Hay algo que tengo que decirte. ¿Recuerdas que te dije que lo vi en un restaurante de Sunnyvale con una mujer? Sí, dijiste que era una reunión de negocios. No estaba segura de eso, admitió Claire, pero no quería disgustarte sin pruebas. ¿Qué viste? Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Estaban sentados al fondo de la sala, en un reservado. Solo les eché un vistazo, pero estaban tomados de la mano, Emily, y esta mujer. No parecía una compañera de negocios. Emily cerró los ojos, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Pudiste verla bien? No muy bien. Pelo oscuro, elegante, traje caro, aspecto profesional. ¿Nombre? Emily casi no reconoció su voz. No he oído que se dirigieran la una a la otra, contestó Claire. Lo siento, Emily. Debería habértelo dicho antes. No, hiciste lo correcto. Emily respiró hondo, intentando calmarse. No tenía sentido hablar sin tranquilizarse. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Emily con sinceridad. Necesito pruebas. Pruebas concretas, no sospechas. Después de hablar con Claire, Emily condujo hasta su casa. El piso estaba vacío y sin vida. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el salón de una luz dorada. Normalmente, en esta época del año, ella y Nathaniel ya habían decorado el árbol, colgado las luces y sacado las cajas de adornos navideños. Ahora mismo, no había nada que les recordara las próximas fiestas. Emily se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. ¿Qué hacer a continuación? ¿Preguntar directamente a Nathaniel? No. Si realmente ocultaba algo, mentiría como había estado haciendo las últimas semanas. Necesitaba pruebas concretas. Emily abrió el portátil que compartían, el que solía utilizar para las tareas domésticas. Facturas, reservas de billetes, compras conjuntas. Quizá había algo allí que arrojara algo de luz sobre la situación. Comprobó el historial del navegador. Nada fuera de lo normal. Buscó en su carpeta de descargas, solo documentos de trabajo de Nathaniel y sus propios archivos. Frustrada, cerró el portátil. Por supuesto, si Nathaniel estuviera ocultando algo, no utilizaría un ordenador compartido. Tenía un portátil de trabajo protegido con contraseña y un teléfono personal que casi nunca dejaba desatendido. El teléfono. Emily recordó cómo Nathaniel se lo había guardado apresuradamente en el bolsillo esta mañana después de señalarle un mensaje. Normalmente era más descuidado con su teléfono y solía dejarlo en su escritorio o en la mesilla de noche. Pero últimamente casi nunca lo veía sin él. Emily se terminó el vino y dejó el vaso vacío sobre la mesita. Tenía que hacer algo o se volvería loca de sospecha. Tomó una decisión y se dirigió a su dormitorio. El vestidor de Nathaniel era un modelo de organización, como todo lo que hacía. Trajes de izquierda a derecha por colores, camisas en perfecto orden, corbatas colgadas en un perchero especial. Emily pasó la mano por la hilera de camisas, sintiendo el fino algodón bajo sus dedos. Su marido siempre vestía impecablemente. Se fijó en una camisa nueva de un color azul suave que no había visto antes. La etiqueta llevaba el logotipo de una boutique a la que nunca iban juntos. Emily comprobó los bolsillos del traje. Nada más que algún cheque y alguna tarjeta de visita. Ni una sola prueba, ni una sola pista. Frustrada, estaba a punto de marcharse cuando su mirada se posó en una chaqueta que colgaba por separado en el respaldo de una silla. Era la chaqueta favorita de Nathaniel, azul oscura, con un corte perfecto. Emily comprobó el bolsillo interior y sacó su teléfono. El teléfono de reserva de Nathaniel. Siempre tenía un segundo dispositivo para emergencias. Una costumbre que se remontaba a sus días en el Banco de Inversiones de Nueva York, donde había empezado su carrera. Normalmente estaba apagado en el cajón de su mesilla de noche.
¿Por qué lo llevaba de repente en el bolsillo de la chaqueta? Emily encendió el teléfono, esperando ver una solicitud de contraseña, pero la pantalla se desbloqueó de inmediato. Solo había unos pocos iconos en la pantalla de inicio: teléfono, mensajes, notas y fotos. Abrió los mensajes, sintiéndose como una delincuente en su propia casa. El último diálogo era con el contacto R. El corazón de Emily latió más rápido cuando empezó a leer. Hoy a las 5 en nuestra casa, tengo que enseñarte documentos importantes. Un mensaje de R de hacía 2 días. Lo haré. Le he dicho a mi mujer que hay una reunión con inversores de Boston, fue la respuesta de Nathaniel. No olvides el pendrive con los archivos. Tenemos que repasarlo todo antes del trato. R. La esposa empieza a sospechar. Hace preguntas sobre mis reuniones nocturnas. Nathaniel. Ten cuidado. Si se entera, todo se puede ir al garete. R. Emily releyó los mensajes 2 veces, intentando comprender su significado. ¿Quién era R? ¿De qué tipo de trato estamos hablando? ¿Y por qué se lo ocultaría a Nathaniel? Comprobó los demás diálogos, pero no había muchos y todos parecían de negocios. No había mensajes románticos ni pruebas claras de engaño, pero sin duda algo sospechoso estaba pasando. Emily abrió la galería de fotos. Solo había unas pocas instantáneas, la mayoría documentos y algunos gráficos. Nada personal. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando vio una carpeta llamada RH. Al abrirla, Emily vio fotos de una mujer morena en el exterior del edificio de Atlantic Investments. Las fotos estaban tomadas desde lejos, como si se hubieran hecho subrepticiamente. Algunas de las fotos mostraban a la mujer hablando con los compañeros de trabajo de Nathaniel. Otras la mostraban entrando en un coche caro. Emily intentó distinguir el rostro de la mujer, pero la calidad de las fotos impedía ver los detalles. Al parecer era la misma R de los mensajes, y Nathaniel la estaba siguiendo o recabando información sobre ella por algún motivo. El sonido repentino de un mensaje entrante hizo que Emily se estremeciera. Un nuevo mensaje de R. Los papeles están listos. Reúnete conmigo en tu casa mañana a las 2. La esposa está en el trabajo a esa hora, ¿verdad? Emily se quedó paralizada, mirando la pantalla. ¿Mañana a las 2? ¿En su casa? No podía ser. Significaba que Nathaniel estaba invitando a esa mujer a su casa cuando Emily debería estar trabajando. Con manos temblorosas, apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Luego salió lentamente del vestidor y se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Los hechos eran innegables. Nathaniel se había estado viendo con una mujer llamada R. Le había ocultado esos encuentros a Emily y ahora planeaba llevarla a su casa. ¿Era una prueba de infidelidad? No necesariamente. Tal vez se trataba de alguna delicada situación de negocios. Pero entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué las mentiras? Emily decidió tomarse mañana libre y volver a casa antes de lo habitual. Quería verlo todo con sus propios ojos, por dolorosa que fuera la verdad. Nathaniel llegó tarde, como había prometido. Emily fingió estar dormida cuando él entró silenciosamente en el dormitorio. No solo olía a su colonia habitual, sino a algo más, el mismo perfume femenino que ella había notado en las últimas semanas. Por la mañana, se levantó antes que su marido y llamó a la oficina, diciéndole a Jen que se tomaba el día libre por motivos familiares. Luego preparó café y esperó a que Nathaniel se despertara. «Buenos días», la saludó él, apareciendo en la cocina. «Hoy llegas pronto». «He decidido tomarme el día libre», dijo Emily, observando su reacción. «Hay mucho que hacer antes de las vacaciones». Algo parecido a la preocupación apareció en el rostro de Nathaniel, pero se recompuso rápidamente. «Es una buena idea. Necesitas descansar». «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Emily tendiéndole una taza de café. Nathaniel dudó un momento. Un día normal de trabajo, reuniones, llamadas, nada especial. ¿No hay reuniones en casa? Emily intentó que la pregunta sonara lo más inocente posible. Nathaniel se quedó inmóvil con una taza de café en la mano. «¿Por qué dices eso?», solo preguntaba. Emily se encogió de hombros. «Por si acaso decidía ir de compras». «No, nada de reuniones en casa», respondió Nathaniel con firmeza, pero sus ojos se desviaron un segundo. «Está mintiendo», pensó Emily, «otra vez mintiéndome a la cara». «Por cierto», dijo ella cambiando de tema,
Estoy pensando en cancelar mi viaje a casa de mis padres por Navidad. ¿Qué? Su marido la miró sorprendido. ¿Por qué? Es que este año quiero quedarme en casa. ¿Quizá podamos celebrar las fiestas juntos? Observó atentamente su reacción. Pero tus padres nos esperan. Prometimos venir. Lo sé, pero creo que necesitamos un tiempo a solas, Nathaniel. No nos hemos visto mucho últimamente. Emily suspiró. Lo hablaremos esta noche, ¿vale? Tengo que ir a trabajar. Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejándole el café sin terminar. Una prisa inusual para alguien tan metódico como Nathaniel. Cuando se fue, Emily llamó a Claire. Planea reunirse con ella en nuestra casa esta noche, dijo sin preámbulos. He visto los mensajes de su teléfono de reserva. Dios mío, exhaló Claire. ¿Estás segura? Estoy segura. La reunión está fijada para las 2. ¿Qué vas a hacer? Le dije que me tomaba el día libre, pero aún así mintió diciendo que no esperaba a nadie en casa. Creo que está a punto de decirle que ha habido un cambio de planes. ¿Y después qué? No lo sé, respondió Emily con sinceridad. Pero quiero saber quién es. Una hora más tarde, Nathaniel la llamó. Hola, su voz sonaba demasiado alegre. He pensado en tus planes para el fin de semana y he decidido darte una sorpresa. ¿Por qué no quedamos a la 1 en el Côte d'Azur? He hecho una reserva. Emily no sabía si reír o llorar. Evidentemente, Nathaniel intentaba sacarla de casa antes de conocer al misterioso R. Claro, aceptó ella. Nos vemos allí. Emily colgó el teléfono y marcó inmediatamente el número de Claire. Está intentando sacarme de casa. Me ha propuesto comer en el Côte d'Azur a la 1. Perfecto, respondió Claire. Te vas a comer y de repente vuelves a casa y los pillas juntos. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Emily pasó el resto de la mañana intentando distraerse de sus ansiosos pensamientos. Ordenó el piso, pagó las facturas e incluso horneó galletas, algo que no había hecho en meses debido a la carga de trabajo. A la 1:30 empezó a prepararse para comer con su marido. Eligió el elegante vestido negro que siempre le había gustado a Nathaniel. Tenía que parecer que realmente pensaba pasar el día en la ciudad. De camino al restaurante, llamó a Claire. Voy a reunirme con Nathaniel. Luego esperaré en algún sitio cercano y estaré en casa a las 2. ¿Quieres que vaya? Una amiga se ofreció. Como apoyo moral. No, respondió Emily con firmeza. Esto es algo con lo que tengo que lidiar yo sola. El almuerzo con Nathaniel había sido tenso, a pesar de sus intentos de parecer relajado. Estaba inusualmente hablador, hablando de proyectos en el trabajo, preguntando por los negocios de ella. Todo con el exagerado interés de un hombre que intenta ocultar su nerviosismo. Al principio del segundo, Emily miró el reloj y fingió sorpresa. Oh, tengo que pasar un momento por la oficina. Ha llamado Jen y hay un problema con los expedientes del caso Henderson. Pero es tu día libre. Nathaniel frunció el ceño. Lo sé, pero es urgente. No tardaré. Se levantó y le dio un beso en la mejilla. Gracias por la comida. Al salir del restaurante, Emily no condujo hasta la oficina. Aparcó a unas manzanas de su casa y esperó. A las 2:45, vio a Nathaniel caminar a paso ligero hacia la puerta de su casa. 10 minutos más tarde se detuvo un taxi y se apeó una elegante mujer morena con traje de negocios. Emily esperó a que la mujer entrara en el edificio, bajó del coche y se dirigió a la entrada. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Antes de meter la llave en la cerradura, se quedó inmóvil un segundo. ¿Qué diría cuando viera a su marido con otra mujer en su casa? La pregunta seguía sin respuesta. Solo necesitaba saber la verdad. Antes de entrar, Emily decidió comprobar la caja fuerte de la casa. Si Nathaniel ocultaba algo, tal vez allí encontrara respuestas. Caminó en silencio por la pared hasta su dormitorio, intentando no hacer ruido. Del salón llegaban voces apagadas. La caja fuerte estaba empotrada en la pared del vestidor, oculta tras un falso panel. Emily conocía la combinación, la del día de su boda. La abrió con cuidado y miró dentro. La caja fuerte contenía los documentos del piso, las pólizas de seguro, algo de dinero y una memoria USB negra que no había estado allí antes. Emily lo cogió y sintió que le temblaban los dedos. ¿Qué contenía? ¿Pruebas de infidelidad? ¿Fotos comprometedoras? Apretó el pendrive y cerró los ojos un momento. Lo que hubiera en ese pequeño dispositivo podría cambiar su vida por completo. Respirando hondo, Emily se dirigió al salón
dispuesta a descubrir por fin la verdad. Una fina llovizna se posó en el parabrisas del coche de Emily cuando salió del aparcamiento de su casa. El cielo gris de diciembre parecía reflejar su estado interior. Frío, vacío, sin vida. Agarró el volante con fuerza, intentando concentrarse en la carretera, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que había tenido lugar en su piso. Las imágenes pasaban ante sus ojos. Nathaniel y Rebecca sentados demasiado juntos, los papeles esparcidos, el horror en la cara de su marido al ver el pendrive, su palidez cuando se dio cuenta de que ella conocía su doble juego. El semáforo se puso en rojo y Emily frenó en seco. Igual que su vida, a toda velocidad y de repente detenida. 7 años de matrimonio, 7 años de confianza y amor, y todo se hizo añicos en cuestión de minutos. El pendrive estaba en el bolsillo de su abrigo. Un pequeño trozo de plástico que contenía información que podía arruinar la carrera de Nathaniel y enviarlo a la cárcel. Emily seguía sin creerse que su marido se hubiera metido en semejante aventura. Blanquear dinero a través de cuentas en el extranjero no era solo una cuestión ética, era un delito grave. Y traición. Esa parte, de alguna manera, dolía aún más que la comprensión de las acciones ilegales de Nathaniel. La imagen de él y Rebecca juntos, las fotos de ellos en la memoria USB. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El semáforo cambió a verde y ella siguió conduciendo, realizando mecánicamente las acciones que ya conocía. Un giro a la izquierda, 2 manzanas más recto y luego a la derecha. El camino hacia la casa de Claire le resultaba familiar en cada semáforo. ¿Cuántas veces se habían encontrado allí a lo largo de los años de su amistad? Pero ahora era diferente. Emily no solo se sentía disgustada o herida, se sentía rota, destrozada hasta la médula. Era como si todo lo que conformaba su identidad, la confianza, la fe en el futuro, la seguridad en su propio juicio, se hubiera puesto en entredicho de un golpe aplastante. Claire vivía en una pequeña casa adosada de 2 plantas, en un barrio tranquilo de Cape Coral. Cuando Emily llegó, su amiga ya la esperaba en el porche, arrastrando los pies nerviosamente. Cuando vio el coche de Emily, bajó corriendo los escalones, ignorando la llovizna, y abrió la puerta en cuanto se detuvo. «Dios mío, Emily», la abrazó Claire en cuanto salió del coche. Estaba muy preocupada. «¿Te encuentras bien?» Emily quiso responder afirmativamente que todo estaba bajo control, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se limitó a sacudir la cabeza y dejar que su amiga la abrazara con más fuerza. «Entremos», dijo Claire, cogiéndole el bolso. «He preparado té, y tengo vino por si el té no ayuda». El acogedor salón de Claire olía a canela y clavo. A su amiga siempre le habían gustado las velas perfumadas, sobre todo durante las fiestas. Pero ahora ni siquiera esos olores familiares y normalmente agradables conseguían calmar a Emily. «Cuéntame». La sentó en el sofá y le dio una taza de té caliente. «¿Qué ha ocurrido?» Emily tomó un sorbo de té, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Desde que encontró el pendrive o desde que notó el cambio en el comportamiento de su marido hace unas semanas? ¿O tal vez desde el momento en que Nathaniel y ella empezaron a distanciarse? «Los pillé juntos», dijo finalmente. «En nuestra casa. Estaban sentados en nuestro sofá, discutiendo algún tipo de plan financiero». «¿En tu casa?» Claire entornó los ojos. «¿La trajo a tu casa?» Emily asintió, sintiendo que su ira volvía a aumentar al recordarlo. «Sí, justo después de invitarme a comer. Había concertado una cita especial en el restaurante para que yo no estuviera en casa cuando ella llegara». «¿Y quién es ella?», preguntó Claire. «Rebecca Hayward. Trabaja en Bloomfield Corporation. Al parecer, su empresa trabaja con el bufete de Nathaniel». «¿Así que es una colega suya?». Claire frunció el ceño. «¿Y se habían conocido por trabajo?». «Ojalá», sonrió Emily con amargura. «Encontré un pendrive en la caja fuerte de nuestra casa. Y en él», tartamudeó, aún luchando por decir las palabras en voz alta, «tenía fotos de ellos, juntos, besándose». «Emily», Claire se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «Lo siento mucho». «Hay más». Emily sacó un pendrive del bolsillo y lo colocó sobre la mesita. «También contiene esquemas de blanqueo de dinero. Han desarrollado todo un sistema con cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma».
No es solo un negocio poco ético, Claire. Es un delito. Claire parecía sorprendida. ¿Nathaniel? ¿Está implicado en el blanqueo de dinero? No podía creerlo. Yo tampoco, admitió Emily. Pero las pruebas están aquí, señaló el pendrive con la cabeza. Esquemas detallados, documentos, cuentas. Y por lo que parece, Rebecca no es solo una amante. Es una pieza clave en este plan. Ella es la que metió a Nathaniel en esto. ¿Estás segura?, preguntó Claire con cautela. Quizá fue él quien la metió en esto. Emily negó con la cabeza. No, los he oído hablar. Ella es el cerebro. Ella ideó el plan, ella consiguió los clientes. Necesitaba que Nathaniel accediera a ciertas cuentas y documentos de Atlantic Investments. ¿Qué vas a hacer? Claire tocó con cautela el pendrive. Es la prueba de un crimen. Emily suspiró. No lo sé. Como abogada tengo que denunciarlo a las autoridades. Pero por otro lado, se trata de Nathaniel. Pase lo que pase, no quiero que acabe en la cárcel. Entiendo, asintió Claire. 7 años de matrimonio no pueden deshacerse por un acto, por terrible que sea. No es solo eso. Emily tomó otro sorbo de té. Si voy a la policía, será un escándalo público. Mi bufete también sufrirá. ¿Quién querría trabajar con una abogada cuyo marido estuviera implicado en un fraude financiero? Pero no es culpa tuya, argumenta Claire. No importará a la opinión pública. Sonrió Emily con amargura. A la gente le encantan los escándalos, sobre todo si implican a bufetes de abogados conocidos. Su teléfono vibró. El nombre de Nathaniel apareció en la pantalla. Emily dudó, pero contestó, poniéndolo en altavoz para que Claire pudiera oírlo. Sí, dijo con frialdad. Emily, la voz de Nathaniel sonaba tensa, casi desesperada. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, Nathaniel. Por favor, sonaba desesperado. Puedo explicártelo todo. No es lo que piensas. ¿No lo es? Emily no pudo contener el sarcasmo. ¿Así que no besaste a Rebecca Hayward? ¿Y no estabas urdiendo un plan para blanquear dinero a través de cuentas en paraísos fiscales? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Eso es lo que pensaba, dijo Emily. Es más complicado de lo que parece, respondió finalmente Nathaniel. No quería formar parte de esto. Rebecca me convenció de que no había riesgo, de que sería legal, y entonces me involucré demasiado como para salir. ¿Y por eso empezaste a acostarte con ella? Emily no pudo contener su amargura. ¿Eso también formaba parte del plan? No. Quiero decir, tartamudeó Nathaniel. Ocurrió por sí solo. Pasamos mucho tiempo juntos, trabajando en el proyecto. No estoy poniendo excusas, Emily. Sé que cometí un terrible error, pero te lo ruego, no uses ese pendrive. No vayas a la policía. ¿Por qué no debería?, preguntó Emily. Violaste la ley, Nathaniel. Estabas implicado en una trama de blanqueo de dinero. Lo sé, sonaba realmente arrepentido. Y estoy dispuesto a que me castiguen. Pero no así. Emily, si esta información llega a manos de las autoridades, no somos solo Rebecca y yo. Hay grandes clientes, gente poderosa involucrada en este esquema. Podría arruinar la reputación de Atlantic Investments, la gente podría perder su trabajo, y tú también sufrirás. Tu carrera. No te atrevas a hablar de mi carrera, le cortó Emily bruscamente. Tú misma la pusiste en peligro cuando decidiste blanquear dinero. Lo sé, y te culpo. Pero por favor, veámonos y hablemos de ello. Te contaré todo lo que sé. Quizá podamos encontrar otra salida. Emily miró a Claire, que escuchaba la conversación con evidente desaprobación en el rostro. Necesito tiempo, Nathaniel, dijo Emily finalmente. No estoy preparada para salir contigo. Y no sé qué voy a hacer con el pendrive. Necesito pensármelo. Por favor, no hagas nada precipitado. Había verdadero pánico en su voz. Esto podría tener consecuencias irreversibles. Soy abogado, Nathaniel. Entiendo las consecuencias mejor de lo que crees. Con esas palabras terminó la llamada. Claire la miró con simpatía. Está desesperado, dijo su amiga. Claro que lo está. Emily dejó el teléfono sobre la mesa. No tiene tanto miedo de perderme como de ir a la cárcel. ¿De verdad crees que podría ir? Emily asintió. Si esta trama sale a la luz, y tarde o temprano estas cosas siempre lo hacen, podría enfrentarse a la cárcel. Blanqueo de dinero a esta escala. No es ninguna broma. ¿Qué vais a hacer?, volvió a preguntar Claire.
Sinceramente, no lo sé. Emily se frotó los ojos con cansancio. Una parte de mí quiere ir directamente al FBI y entregarlos a todos. La otra parte sigue pensando en él como el marido al que amo. Amado, se corrigió. Claire le apretó la mano. No necesitas tomar una decisión ahora mismo. Descansa un poco, duerme un poco. Puede que mañana las cosas sean distintas. Emily asintió agradecida. Gracias por dejar que me quede. ¿De qué estás hablando? Claire hizo un gesto con la mano. Para eso están las amigas. Pasaron la velada hablando y bebiendo vino. Claire intentó distraer a Emily de sus sombríos pensamientos, hablándole de la nueva exposición de su galería, de divertidos incidentes con sus clientes, de sus planes para Navidad. Pero ni siquiera en esos momentos Emily podía librarse por completo de la pesadez de su corazón. Por la noche, el sueño no llegó durante mucho tiempo. Emily estaba tumbada en el dormitorio de invitados de Claire, mirando al techo y repasando mentalmente los acontecimientos del día. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo había podido Nathaniel, su Nathaniel, el hombre ambicioso pero honesto que había conocido todos estos años, meterse en semejante aventura? ¿Y cómo es posible que ella, abogada especializada en derecho de sociedades, no se diera cuenta? La respuesta era dolorosamente obvia. Ella no quería ver todas las pequeñas rarezas en su comportamiento, los regresos tardíos a casa, los viajes de negocios inesperados. Ella lo achacaba a la carga de trabajo, a las prisas previas a las vacaciones. Confiaba en él incondicionalmente, y esa confianza la cegaba. Por la mañana, Emily se sumió en un sueño intranquilo. Soñó con Nathaniel, pero no como lo había visto hoy, asustado, acorralado, sino como había sido al principio de su relación. Seguro de sí mismo, cariñoso, mirándola con amor. Cuando se despertó sintió lágrimas en las mejillas. La mañana la recibió con el olor del café recién hecho. Claire, siempre madrugadora, ya estaba en la cocina. ¿Qué tal has dormido?, le preguntó tendiéndole una taza a Emily. No muy bien, admitió. He tenido pesadillas toda la noche. No me extraña, se sentó Claire frente a ella. Has estado muy estresada. Tu cerebro está intentando procesar la información. Emily asintió y bebió un sorbo de café. La bebida caliente le aclaró un poco las ideas. Llevo toda la noche pensando en lo que Nathaniel dijo de Rebecca, dijo, en cómo lo había arrastrado al plan. ¿Tú qué crees? Creo que no miente, al menos no en esto. Por los documentos que vi en el pendrive, el plan es muy complejo y elaborado. No es algo que Nathaniel podría haber ideado por su cuenta. No tiene ese tipo de experiencia. ¿Pero Rebecca sí? Al parecer sí. Emily miró pensativa por la ventana. Y eso me hace preguntarme, ¿y si Nathaniel también es una víctima de alguna manera? ¿Y si ella lo manipuló, lo utilizó? Eso no justifica el engaño, señaló Claire. Claro que no, asintió Emily, pero podría explicar por qué estaba involucrado en un plan tan dudoso. Nathaniel siempre había sido ambicioso, siempre había querido más, más dinero, más éxito, más reconocimiento. Rebecca podía aprovecharse de ese rasgo suyo prometiéndole una vía rápida hacia la cima. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Emily vaciló. Quiero hablar con ella, con Rebecca, a solas y sin Nathaniel. ¿Estás segura de que es una buena idea? Claire parecía preocupada. Está claro que esta mujer no se atiene a las reglas. Por eso quiero escuchar su versión de la historia, para entender hasta qué punto Nathaniel está involucrado en todo esto. Y cuán voluntariamente. El Seaside Café estaba situado en el paseo marítimo de Cape Coral, con una vista panorámica de la bahía. En otra situación, Emily habría apreciado la elección del lugar, elegante pero no demasiado pretencioso, con suficientes clientes para garantizar el anonimato, pero no tan ruidoso como para interferir en la conversación. Hoy, sin embargo, solo pensaba en su próxima reunión. Emily llegó 15 minutos antes de lo previsto. Un movimiento táctico. Quería elegir una mesa ella misma y ver llegar a Rebecca. Después de pedir un espresso, se sentó junto a la ventana que daba a la entrada y a la bahía. Dejó el lápiz de memoria con Claire, pero hizo una copia de los archivos clave en su portátil, una precaución que consideró prudente. A las 3 en punto apareció Rebecca. Entró en la cafetería con la seguridad de quien sabe exactamente cuál es su objetivo y cómo conseguirlo.
Llevaba un impecable traje de negocios color marfil que acentuaba su esbelta figura y resaltaba su cabello oscuro recogido en un elegante moño. Incluso desde esa distancia, Emily podía ver los caros pendientes de zafiro que probablemente le había regalado Nathaniel. Rebecca vio enseguida a Emily y se dirigió a su mesa. Caminaba con elegancia y seguridad, como una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. Saberfonen, señora Prescott, saludó, sentándose frente a ella. Gracias por recibirme. Señorita Hayward, respondió Emily secamente. Debo decir que tienes un valor a la altura de tu descaro. Prefiero llamarlo perspicacia para los negocios. Pero no estamos aquí para intercambiar cumplidos, ¿verdad? Así es, Emily dio un sorbo a su taza, estudiando a la mujer que tenía enfrente. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. ¿Sobre qué exactamente? Rebecca hizo una señal al camarero. Un café con leche, por favor. ¿Desea algo más, señora Prescott? No, gracias. Y no finja que no entiende mi pregunta. Quiero saber sobre usted y Nathaniel, sobre su esquema de lavado de dinero, cómo y por qué involucró a mi marido en el plan. Rebecca esperó tranquilamente a que el camarero le trajera el café y se alejara a una distancia prudencial antes de responder. Es una historia complicada, señora Prescott, y tiene varias aristas. Tengo tiempo. Emily se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Empieza por el principio. ¿Cómo conoció a Nathaniel? En una conferencia sobre inversiones celebrada en Miami hace 6 meses, Rebecca removió el azúcar de su café con elegante despreocupación. Yo representaba a Bloomfield Corporation, él a Atlantic Investments. Ambos estábamos interesados en desarrollar una asociación entre nuestras empresas. ¿Y luego decidimos violar la ley juntos? El sarcasmo en la voz de Emily era evidente. Rebecca se permitió una leve sonrisa. Claro que no. Todo empezó de forma bastante inocente. Reuniones de negocios, conversaciones sobre posibilidades de cooperación, lo de siempre. Y después, y entonces llegó un cliente. Un cliente muy grande con necesidades muy específicas. Quería optimizar sus pagos de impuestos, digamos. Querrás decir evasión fiscal, aclaró Emily. Llámalo como quieras. Rebecca se encogió de hombros. En el mundo financiero, este tipo de cosas ocurren más a menudo de lo que crees, y normalmente se resuelven soluciones mutuamente beneficiosas. Emily negó con la cabeza. No tiene que explicarme lo que es un fraude financiero, señorita Hayward. Soy abogada de empresa. Conozco la diferencia entre la optimización fiscal legal y la violación flagrante de la ley. Lo que vi en el pendrive entra claramente en la segunda categoría. Rebecca dio un sorbo a su café. Su mirada se afiló. ¿Es usted realmente buena en esto, señora Prescott? Tengo que decir que Nathaniel no exageraba cuando hablaba de sus habilidades. ¿Nathaniel hablaba de mí? Emily se inclinó involuntariamente hacia adelante. Por supuesto, bastante a menudo, había una nota en la voz de Rebecca que Emily no supo interpretar. Está muy orgulloso de ti, de tus logros, de tu inteligencia. ¿Tan orgulloso como para engañarme contigo? Emily no pudo contener su amargura. Por un momento, algo parecido a arrepentimiento, culpa, pero rápidamente recuperó una expresión indiferente. No fue lo que piensas, dijo en voz baja. Al menos no al principio. ¿Qué quería decir? Emily sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Rebecca suspiró, como si estuviera tomando una decisión difícil. Al principio, mi relación con Nathaniel era puramente profesional, pero cuando surgió la posibilidad de este gran negocio, me di cuenta de que necesitaba acceso a ciertos recursos en Atlantic Investments, recursos a los que solo Nathaniel tenía acceso. Y decidiste seducirlo para conseguir ese acceso. Terminó Emily la reflexión por ella, sintiendo que una oleada de rabia y asco subía por su interior. Yo no lo llamaría seducción, Rebecca negó con la cabeza. Más bien acercamiento estratégico. En los negocios a veces tienes que utilizar todos los medios a tu alcance para lograr tu objetivo, incluyendo la manipulación y la destrucción de matrimonios ajenos. No pensaba destruir su matrimonio, señora Prescott. La miró directamente a los ojos. Solo quería que Nathaniel viera el potencial de nuestra asociación, y para ello necesitaba crear una relación especial. Emily sintió que las náuseas le subían a la garganta.
Esta mujer estaba hablando de manipular deliberadamente a su marido como estrategia comercial. ¿Y cómo creó exactamente esa relación especial? Preguntó tratando de mantener al menos una apariencia de calma. Al principio eran solo cenas juntos después del trabajo. Hablábamos de proyectos, planes, ambiciones. Rebeca hizo una pausa. Nathaniel es muy ambicioso. Tú lo sabes mejor que yo. Quiere más reconocimiento, más influencia, más todo. ¿Y tú le ofreciste un atajo hacia ese todo? Emily no pudo ocultar su sarcasmo. Le ofrecí una oportunidad, corrigió Rebeca. Una oportunidad de ganar una comisión que cambiaría su situación financiera. Una oportunidad de ascender en la empresa trayendo a un gran cliente. Una oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. A costa de violar la ley. A costa de comprometer un poco su conciencia, aclara Rebeca. Sucede todo el tiempo en el mundo financiero, señora Prescott, solo que suele hacerse con más cuidado. Emily negó con la cabeza. ¿Y cuándo se convirtieron esas cenas de negocios en una aventura? Rebeca bajó la mirada un momento, y Emily vio algo de inesperada vulnerabilidad en aquel gesto. Hace unos 2 meses, trabajamos hasta altas horas de la noche en un proyecto. Tomamos un poco de vino. Dejó de hablar. No había planeado que llegara tan lejos. Se suponía que era solo una manipulación de negocios. Pero... ¿Pero qué? Emily se inclinó hacia adelante. Pero algo ha cambiado, dijo Rebeca en voz baja. Nathaniel no es como la mayoría de los hombres con los que he tratado. Es inteligente, atento, realmente apasionado por lo que hace. Y... y tú te enamoraste de mi marido, terminó Emily, sintiendo una extraña mezcla de rabia y desesperación. Rebeca no contestó de inmediato. Miró hacia la bahía, como si buscara respuestas. No sé si podría llamarse amor, dijo finalmente, pero sin duda había ido más allá de la estrategia comercial. También para él. Emily sintió que algo se rompía en su interior. Una cosa era descubrir que su marido la había engañado por dinero, por ambición. Era doloroso pero comprensible. Otra muy distinta era enterarse de que podía haber estado realmente enamorado de otra mujer. ¿Le había dicho que la quería? Preguntó, odiándose a sí misma por hacer esa pregunta, pero incapaz de no hacerla. Rebeca volvió a mirarla a los ojos. No, nunca dijo esas palabras. De hecho, hablaba a menudo de ti, de lo mucho que valoraba vuestro matrimonio, de lo mucho que os admiraba, y se sentía culpable por lo que hacía. Pero no la suficiente como para detenerse, dijo Emily con amargura. Lo intentó, dijo Rebeca con brusquedad. Hace cosa de un mes. Dijo que era un error, que amaba a su mujer y no quería arriesgar el matrimonio. Ya, tartamudeó. Lo usé. Dijo que era demasiado tarde para salirse del trato, que había demasiada gente implicada, que si intentaba salirse ahora, las consecuencias serían desagradables. ¿Lo amenazaste? Emily sintió que su ira aumentaba. No directamente, Rebeca negó con la cabeza. Solo le señalé las posibles consecuencias y le recordó los documentos que ya había firmado, las reuniones a las que había asistido, que las pruebas de su implicación ya existían. Le chantajeaste, aclaró Emily. Prefiero llamarlo recordatorio de los compromisos adquiridos. Rebeca dio otro sorbo al café. En cualquier caso, decidió continuar. Y nuestro aventura también continuó. Emily intentó digerir lo que estaba oyendo. Nathaniel quería salirse del trato, quería poner fin a la aventura, y no podía por miedo a las consecuencias. ¿O era solo una excusa conveniente que Rebeca había inventado para suavizar la situación? ¿Y las fotos del pendrive? Ella preguntó. ¿Las de ustedes dos juntos besándose? ¿Quién las hizo y por qué están ahí? Rebeca frunció ligeramente el ceño. ¿Qué fotos? No finjas. Emily empezaba a perder la paciencia. Las vi con mis propios ojos. Nathaniel y tú en algún restaurante, cogidos de la mano, besándoos. La fecha de la foto es de hace 3 semanas. La expresión de Rebeca cambió. Parecía realmente sorprendida, incluso preocupada. No sé nada de fotografías, señora Prescott. En realidad estuvimos en el restaurante hace 3 semanas, pero no tengo ni idea de quién podría habernos hecho fotos, ni de cómo llegaron esas fotos al pendrive. Emily la observó atentamente, intentando averiguar si mentía o no. Si Rebeca decía la verdad,
Eso significaba que alguien más las estaba vigilando. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Quizá uno de los interesados se llevó las fotos como seguro adicional, sugirió Rebeca tras una pausa. En casos como este, siempre hay gente que quiere tener influencia sobre todos los implicados. O quizá fuiste tú, objetó Emily, para poder chantajear a Nathaniel si decidía retirarse. ¿Por qué iba a guardar fotos así en un pendrive que podría caer en las manos equivocadas? Preguntó Rebeca con lógica. Sería una estupidez por mi parte. Era lógico. Emily se quedó pensativa un momento, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Así que volvió al tema principal. Manipulaste a mi marido en una trama ilegal. Luego empezaste una aventura que superó la estrategia comercial. ¿Qué pasó después? ¿Cuál era el plan? El plan era simple. Rebeca volvió a ser empresarial y centrada. Hacer el trato, obtener la comisión, seguir adelante. En cuanto a Nathaniel y a mí, hizo una pausa. No estoy segura de que tuviéramos un plan. Simplemente sucedió. ¿Y esperas que me lo crea? Emily no pudo ocultar su escepticismo. Espero que crea lo que considere cierto, señora Prescott, replicó Rebeca con calma. Le he contado mi versión de los hechos, como me pidió. ¿Qué hay de la trama de blanqueo de dinero? Emily pasó a otra parte del rompecabezas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el gran cliente? Rebeca negó con la cabeza. Eso no te lo puedo decir. Incluso en una situación como esta, hay información que no puedo compartir. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de las consecuencias? Llámalo ética profesional, respondió Rebeca secamente. Incluso en situaciones fuera de la ley, hay ciertas normas. Emily sonrió con amargura. Ética profesional en el blanqueo de dinero. Es irónico. El mundo no es blanco o negro, señora Prescott. Rebeca terminó su café. Como abogada, estoy segura de que lo entiende. Entiendo la diferencia entre el bien y el mal, replicó Emily con firmeza. Y lo que estás haciendo está mal, a todos los niveles. Puede, replicó Rebeca sin discutir. Pero es mi elección y mi responsabilidad. Igual que la elección de Nathaniel es su responsabilidad, no la mía, se preguntó Emily. ¿Tenía razón Rebeca? ¿Realmente la culpa era de Nathaniel, que había hecho su elección, y no de la mujer que lo había manipulado? Dijiste que la aventura había empezado como una estrategia comercial, dijo Emily despacio. Así que utilizaste deliberadamente sus sentimientos para conseguir lo que querías. Eran negocios. Rebeca se encogió de hombros. Nada personal. Pero luego se convirtió en algo personal, insistió Emily. En tus palabras. Algo parecido a la duda pasó por el rostro de Rebeca. Sí, así fue. Y eso complicó la situación. ¿Le quieres? Preguntó Emily sin rodeos, sorprendida de su propia osadía. Rebeca la miró durante un largo instante, como sopesando si responder con sinceridad. No sé lo que es el amor, señora Prescott, dijo al fin. No había lugar para él en mi vida, pero Nathaniel, él es especial. Nunca he conocido a un hombre como él. Y sí, siento algo por él que va más allá de una relación de negocios o incluso física. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se enfadó consigo misma por aquella debilidad. Ahora no, no delante de esta mujer. ¿Lo sabe él? Preguntó tratando de mantener la voz firme. ¿Lo de tus sentimientos? Nunca se lo he dicho. Rebeca negó con la cabeza. Sería poco profesional. Poco profesional, repitió Emily con una risita amarga. Después de todo lo que ha pasado entre vosotras. Separo lo personal de lo profesional, replicó Rebeca. Siempre. ¿Y Nathaniel? ¿Te dijo lo que sentía? Rebeca dudó. Dijo que estaba confundido, que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que no quería hacerte daño. Pero lo hizo. Emily no pudo evitar su amargura, y habría seguido haciéndolo si no se hubiera encontrado juntos. Probablemente, asintió Rebeca, aunque creo que tarde o temprano habría confesado. Nathaniel no estaba hecho para una doble vida. Era demasiado para él. Al parecer no lo suficiente para detenerlo, dijo Emily. Rebeca la fulminó con la mirada. Aún lo amas, ¿verdad? Emily no había esperado una pregunta tan directa y permaneció en silencio, tratando de encontrar una respuesta que fuera cierta, pero que no la hiciera vulnerable ante aquella mujer. 7 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana, dijo finalmente.
incluso después de una traición. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rebecca. ¿Con el pendrive? ¿Con la información que has aprendido? ¿Qué harías tú en mi lugar? Emily tradujo la pregunta. Rebecca dudó. Utilizaría esa información para sacar el máximo provecho. Pero yo no soy usted, señora Prescott. Usted parece ser el tipo de persona que antepone los principios al beneficio personal. Dices eso como una desventaja, observó Emily. Más bien como un lujo que no puedo permitirme, replicó Rebecca en voz baja. El mundo en el que vivo no deja lugar para los principios. En ese momento, Emily vio algo en Rebecca que no había notado antes. No solo una manipuladora calculadora, sino una mujer que había tomado sus propias decisiones y vivía según sus propias reglas, por muy retorcidas que fueran. ¿Y si hubiera decidido ir a la policía?, preguntó Emily. ¿Con todas estas pruebas? Habría sido desagradable, admitió Rebecca. Para todos nosotros, incluido Nathaniel. Lo sé, asintió Emily. Por eso aún no lo he hecho. Sigues defendiéndolo, dijo Rebecca, y había algo parecido al respeto en su voz. Después de todo lo que había hecho. Emily no contestó. ¿De verdad era tan estúpida como para seguir defendiendo al marido que la había traicionado? ¿O era solo la inercia de 7 años juntos? No lo estoy defendiendo, dijo finalmente. Me estoy protegiendo a mí, mi carrera, mi futuro. Si esta historia se hace pública, sufriré. Razonable, asintió Rebecca. ¿Qué sugieres? Aún no lo sé, respondió Emily con sinceridad. Pero quiero que entiendas que Nathaniel no solo me fue infiel, traicionó mi confianza a todos los niveles. Como marido, como compañero, como el hombre al que confié mis pensamientos y sueños más profundos. Y una parte de mí quiere que pague por ello. Lo comprendo, dijo Rebecca en voz baja. La venganza es un deseo natural. No se trata de venganza, Emily negó con la cabeza. Se trata de justicia. Se trata de las consecuencias de los actos. Ya lo has decidido, ¿verdad? Sabes lo que vas a hacer. Tal vez, contestó Emily con evasivas. Puede que no. En cualquier caso, te agradezco tu sinceridad, o al menos la apariencia de serlo. He sido todo lo sincera que podía permitirme, señora Prescott, dijo Rebecca poniéndose en pie. Y espero que cualquier decisión que tome le traiga la paz. Se la merece. Dejó el dinero del café sobre la mesa y se dirigió a la salida, dejando a Emily a solas con sus pensamientos. A través de la ventana, Emily vio cómo Rebecca subía a un taxi y se alejaba, llevándose consigo parte del misterio que había destruido su matrimonio. El sol empezaba a deslizarse hacia el ocaso, tiñendo la bahía de tonos dorados. Emily pidió otro café expreso y se quedó mirando el agua durante un buen rato, tratando de encontrarle sentido a todo lo que había aprendido. Nathaniel no era solo una víctima de las manipulaciones de Rebecca, era un cómplice que había tomado una decisión de traicionar su confianza, una decisión de violar la ley, una decisión de arriesgar todo lo que tenían por dinero y quizás por sentimientos hacia otra mujer. Y ahora Emily también tenía que tomar una decisión, una elección que determinaría no solo su futuro, sino el de Nathaniel, y posiblemente el de muchos otros. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de su marido. Marcó el número de Claire. «Voy a volver», dijo cuando su amiga contestó. «Y ya sé lo que voy a hacer». La mañana estaba clara y helada, con ese sol especial de invierno que brilla intensamente, pero no calienta. Emily observaba el juego de luces sobre la bahía desde la terraza de la casa de Claire, donde había salido con una taza de café para ordenar sus pensamientos antes del gran día. En los últimos 3 días, desde que había conocido a Rebecca, había tomado la que podría ser la decisión más difícil de su vida. ¿Seguro que estás preparada? Claire apareció a su lado, envuelta en una cálida bata. Puedes aplazarlo unos días si necesitas tiempo. Emily negó con la cabeza. No, estoy preparada. No tiene sentido posponer lo inevitable. Tras una dolorosa deliberación, había llegado a la conclusión de que solo había un camino a seguir. Un camino que la protegería, pero que no la obligaría a abandonar por completo sus principios. El plan había sido pensado hasta el último detalle, cada paso calibrado con una precisión que cualquier estratega envidiaría. ¿A qué hora es la reunión?, preguntó Claire, sirviéndose una taza de café. A las 11. Emily miró el reloj. Aún tengo tiempo de repasar el papeleo.
No has dormido mucho las últimas noches, dijo Claire preocupada. Quizá deberías descansar antes de una reunión tan importante. Estoy bien, sonrió Emily débilmente. Podría dormir más tarde, cuando todo esto terminara. Volvió a repasar mentalmente los detalles de su plan. La reunión con el abogado, el papeleo, la conversación con Nathaniel. Todo tenía que estar perfectamente calibrado para evitar emociones y complicaciones innecesarias. Solo un enfoque frío y racional podría ayudarla a superar esta prueba con dignidad. En el despacho de Jeffrey Holt, socio principal de Mackenzie Partners, un bufete de abogados especializado en divorcios, Emily se presentó exactamente a la hora acordada. Había elegido a este abogado deliberadamente. No tenía vínculos con su bufete y era conocido por su dureza en las negociaciones. Señora Prescott, Holt se levantó de la mesa para estrecharle la mano. Es un placer conocerla por fin en persona. He oído hablar mucho de usted a mis colegas. Solo espero cosas buenas. Emily esbozó una sonrisa profesional y se sentó en la silla que le ofrecían. Por supuesto, asintió Holt. Nair, su reputación en el derecho empresarial es impecable, lo que hace que las circunstancias de nuestro encuentro sean aún más inusuales. Nadie es inmune a los problemas en su vida privada, señor Holt, respondió Emily con discreción. Ni siquiera los abogados. Por supuesto, cruzó las manos sobre la mesa. Así que ha mencionado que quiere iniciar los trámites de divorcio y que tiene alguna información sensible que hay que tener en cuenta. Emily asintió y abrió su maletín, sacando una carpeta de documentos. Está todo aquí. Copias de documentos financieros, extractos bancarios, así como otros materiales. No especificó que entre esos otros materiales había archivos cuidadosamente seleccionados de la memoria USB, lo bastante comprometedores como para darle ventaja en las negociaciones con Nathaniel, pero no tan graves como para que pudieran utilizarse en un proceso penal. Holt aceptó la carpeta y hojeó rápidamente su contenido. Sus cejas se alzaron hacia arriba. Estas son una prueba muy convincente, señora Prescott, pero tengo que preguntarle, ¿está segura de que quiere utilizar esta información? En algunos casos, revelaciones pueden ser perjudiciales para ambas partes. Entiendo los riesgos, respondió Emily. No voy a sacar el tema en público, a menos que sea absolutamente necesario. Mi objetivo es un divorcio rápido y sin dolor. Estos documentos son solo un seguro por si mi marido decide complicar el proceso. Es un planteamiento razonable, asintió Holt. ¿Qué condiciones quiere ofrecer? Emily expuso sus exigencias. Reparto equitativo de los bienes adquiridos conjuntamente, ausencia de pensión alimenticia por ambas partes y confidencialidad total del proceso. Y una cosa más, añadió. Quiero que Nathaniel acepte formalmente no utilizar mi nombre ni ponerse en contacto con mis clientes o colegas después del divorcio. ¿Crees que podría intentar dañar tu reputación? Holt la miró atentamente. No por venganza, Emily negó con la cabeza. Pero la situación es complicada. Quiero distanciarme por completo de cualquier futura acción suya. El abogado asintió comprensivo. Prepararé los documentos pertinentes. ¿Cuándo le gustaría reunirse con el señor Prescott para discutir los términos? Hoy, respondió Emily con firmeza. Ya he concertado una cita para esta tarde a las 3. En su despacho, si no le importa. ¿Tan pronto? Holt pareció sorprendido. ¿Estás segura de que aceptará? Lo hará. No había duda en la voz de Emily. No tiene elección. Al salir del despacho del abogado, Emily se dirigió a una pequeña cafetería cercana. Necesitaba prepararse para su segunda reunión importante del día. Pidió una ensalada, pero apenas la probó, sino que repasó sus notas y repasó mentalmente la próxima conversación. El teléfono vibró. Era Nathaniel. Emily dudó, pero contestó. Emily. Su voz sonaba tensa. He recibido tu mensaje sobre la reunión. ¿3 horas en el despacho del abogado? Sí, confirmó ella brevemente. ¿Hablas en serio? Ni siquiera hemos tenido una conversación en condiciones. Tal vez deberíamos reunirnos primero, hablar las cosas. No hay nada más que hablar, Nathaniel. Su voz era tranquila pero firme. Todas las conversaciones importantes ya habían tenido lugar. Emily, por favor, sonaba realmente desesperado. Dame la oportunidad de explicarme. Lo que viste, lo que piensas. No lo es todo. Me reuní con Rebecca, le informó Emily. Ella me lo contó todo. ¿Cómo te manipuló? ¿Cómo vuestra
aventura de negocios se convirtió en algo más, y el plan financiero que habíais urdido juntos. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿La conociste? Espetó Nathaniel. Sí, y sé mucho más de lo que crees. Emily bebió un sorbo de agua, intentando aclarar la repentina sequedad de su garganta. Así que no perdamos el tiempo con explicaciones. Reúnete conmigo a las 3 en el despacho del señor Holt. Mi abogado preparará todo el papeleo necesario. ¿Un abogado? ¿Contrató a un abogado? Ahora había miedo en su voz. Emily, podemos resolver esto entre nosotros. No necesitamos un mediador. Sí que lo necesitamos, dijo ella con firmeza. Mediadores y formalidades es lo que más necesitamos ahora. Hasta luego, Nathaniel. Terminó la llamada sin esperar respuesta. El corazón le latía demasiado deprisa y respiró hondo varias veces para calmarse. A pesar de todo el dolor y la traición, una parte de ella seguía reaccionando a la voz de su marido, a sus emociones. Pero la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. A las 3 en punto regresó al despacho de Holt. Nathaniel ya esperaba en la recepción, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de su silla. Cuando la vio, se levantó de un salto. «¡Emily!» Hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero se detuvo al ver su fría mirada. «Ya, me alegro de que hayas venido». «No lo estés», señaló con la cabeza hacia el estudio. «El señor Holt nos está esperando». El ambiente en el despacho del abogado era tenso. Holt se presentó brevemente a Nathaniel e invitó a todos a sentarse. «La señora Prescott me ha pedido que la represente en el proceso de divorcio», comenzó. «Ha preparado una oferta de condiciones que considero muy justa dadas las circunstancias». Le entregó los documentos a Nathaniel. Este los cogió con manos temblorosas y empezó a leerlos. A cada página su rostro se volvía más y más pálido. «Esto es...» Finalmente miró a Emily. «¿Lo dices en serio? ¿Quieres el divorcio?» «Sí», respondió ella con sencillez. «Y creo que las condiciones son más que generosas. Pero podríamos intentar...» empezó él. «No, Nathaniel», lo interrumpió Emily con firmeza. «No podemos. Se ha destruido demasiado. Demasiadas mentiras, demasiada traición. No puedo y no quiero vivir con un hombre en el que no puedo confiar. Puedo cambiar». Su voz era desesperada. «Cortaré todos los lazos con Rebecca. Buscaré otro trabajo». «No se trata de Rebecca», Emily negó con la cabeza. «No se trata del trabajo. Se trata de las decisiones que has tomado. Elegiste mentir, arriesgar todo lo que teníamos por dinero y, por lo que fuera, es una elección que no puedes deshacer». Nathaniel la miró fijamente durante un largo instante, como si buscara en sus ojos una sombra de duda. Al no encontrarla, bajó la mirada hacia los papeles. «¿Y si no acepto estas condiciones?» «Sherman y no. Entonces pasaremos al plan B», dijo Emily con calma, «que será mucho menos agradable para todas las partes». «¿Me estás amenazando?» Nathaniel frunció el ceño. «¿Usando la información del pendrive?» «Solo estoy esbozando posibles escenarios». Emily lo miró sin vacilar. «Como abogada prefiero evitar los procedimientos públicos cuando es posible llegar a un acuerdo. Pero si es necesario, estoy dispuesta a llegar hasta el final». Holt tosió con tacto. «Quizá el señor Prescott necesite tiempo para revisar los documentos y consultar con su abogado si lo desea». «No tengo abogado», dijo sordamente Nathaniel, sin apartar los ojos de Emily. «Y no necesito tiempo. Yo lo firmaré». «¿Está usted seguro?», aclaró Holt. «Es una decisión importante que afectará a tu situación financiera y...» «He dicho que firmaré», le cortó Nathaniel, tendiéndole un bolígrafo. Holt le dio el bolígrafo y señaló los lugares para las firmas. Nathaniel firmaba documento tras documento sin leer. Sus movimientos eran mecánicos, su rostro pálido y tenso. «Ya está», dijo Holt cuando hubo firmado el último documento. «Hoy mismo presentaré los documentos en el juzgado. Teniendo en cuenta el mutuo acuerdo de las partes, el proceso debería terminar con relativa rapidez». «¿Cómo de rápido?», preguntó Emily. «En estas circunstancias, en torno a un mes, quizá un poco más», respondió el abogado. «Haré todo lo posible por acelerar el proceso». «Gracias», asintió Emily. «¿Es todo por hoy?» «Sí, técnicamente hemos terminado», confirmó Holt. «Me pondré en contacto contigo cuando haya novedades». Emily se levantó, recogiendo sus cosas. Nathaniel la miró como si quisiera decir algo más, pero no encontraba las palabras. «Tengo que irme», dijo ella dirigiéndose a la puerta.
Emily, dijo por fin, ¿qué vas a hacer con el pendrive? ¿Con esa información? Ella se detuvo, volviéndose hacia él. Nada, mientras cumplas los términos de nuestro acuerdo. No voy a arruinarte la vida, Nathaniel. Solo quiero empezar la mía de nuevo. Sin ti. Con estas palabras salió de la consulta sin mirar atrás. En la sala de espera, respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. 7 años de matrimonio habían terminado con unos trazos de bolígrafo, unos minutos de formalidad. Señora Prescott, la llamó la secretaria de Holt. La han llamado de su oficina y le han pedido que vuelva a llamar lo antes posible. Emily dio las gracias a la chica y sacó el teléfono. Jen, su ayudante, la llamó. Emily, por fin. Tenemos un problema con el caso Bergman. Quieren modificar el contrato y todo tiene que estar listo para mañana. ¿Puedes venir a la oficina? Estaré allí en 30 minutos, contestó Emily y desconectó. El trabajo, sus salvavidas en un mar de emociones. Un lugar donde siempre podía sentirse competente y segura de sí misma, incluso cuando su vida personal se desmoronaba. El ajetreo habitual la esperaba en la oficina. Jen la recibió con alivio e inmediatamente la sumergió en los detalles del caso Bergman. Emily se había metido de lleno en su trabajo, dejando que la redacción jurídica y los párrafos apartaran de su cabeza todo pensamiento sobre su vida personal. Hasta última hora de la tarde, cuando los documentos estaban terminados y se habían enviado a los clientes, no se permitió un momento de paz. De pie junto a la ventana de su despacho, con una taza de café frío en las manos, Emily contemplaba el Cabo Coral de noche, las luces de la ciudad reflejándose en las oscuras aguas de la bahía. Su teléfono vibró con un mensaje de Nathaniel. He empezado a hacer las maletas. El viernes estaré completamente desahuciada. ¿Quieres que le deje las llaves al conserje? Emily se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de contestar. Sí, por favor. Otro mensaje suyo. Lo siento mucho, Emily, por todo. Ella no contestó. Las palabras de arrepentimiento no podían cambiar lo que había pasado, no podían devolver la confianza que se había roto. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. En lugar de eso, abrió su portátil y empezó a buscar información sobre cursos de formación continua en Derecho Internacional. Un sueño que había aplazado durante mucho tiempo debido a su vida en común con Nathaniel, que prefería pasar las vacaciones en la playa que en las aulas. Encontró un programa en Londres que empezaba en 3 meses, justo cuando el divorcio debía hacerse oficial. El momento perfecto para empezar de cero. Sin dudarlo, Emily rellenó la solicitud. Después comprobó su cuenta bancaria. Sus ahorros personales, intactos por la crisis matrimonial, le permitían dar este paso sin pasar apuros económicos. Cerró el portátil y volvió a contemplar la ciudad nocturna. 7 años atrás, al casarse con Nathaniel, había creído encontrar un refugio, un lugar seguro. Ahora se daba cuenta de que la verdadera seguridad no estaba en depender de otra persona, sino en confiar en sus propias capacidades. El viernes llegó antes de lo que esperaba. Holt informó de que los papeles habían sido aceptados por el tribunal y el juicio estaba en marcha. El conserje de su edificio le entregó las llaves del piso, informándole de que el señor Prescott se había marchado por la mañana. Al cruzar el umbral sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza por darse cuenta del final, alivio por no tener que fingir que todo iba bien y una tímida expectación ante su nueva vida. El piso tenía casi el mismo aspecto que antes, salvo que las estanterías estaban vacías, donde habían estado las cosas de Nathaniel, y la mitad de las perchas del vestidor estaban vacías. Había una nota en la mesa de la cocina. Solo me he llevado mis efectos personales. Todo lo demás es tuyo por derecho. Espero que encuentres la felicidad que te mereces. N. Emily arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco, como si intentara airear los últimos vestigios de su vida juntos. En el dormitorio, Nathaniel había dejado todas las fotos de la familia. Estaban sobre la mesilla de noche como testigos mudos de lo que había sido su vida. Emily las recogió y las guardó en una caja que luego llevó a la despensa. No las tiró, no estaba dispuesta a borrar por completo esa parte de su historia, pero las ocultó para poder seguir adelante. Claire llegó por la noche, trayendo vino y pizza. Es oficialmente una fiesta de inauguración, anunció al entrar en el piso. Aunque lleven mucho tiempo viviendo aquí, hoy es el primer día de su nueva vida en esta casa.
Se sentaron en el porche, contemplando las luces de la ciudad y la bahía centelleante a la luz de la luna. Claire hablaba de la nueva exposición de su galería, del artista cuya obra iba a presentar al público. Emily escuchaba, disfrutando de la sencilla interacción humana sin tensiones ni secretos. ¿Y tú? Preguntó finalmente Claire. ¿Cuáles son tus planes? He solicitado un curso en Londres, le informó Emily. Derecho Internacional. Siempre he querido profundizar en ese campo. ¿Londres? Claire pareció sorprendida. ¿Te vas fuera? Solo unos meses, la tranquilizó Emily. No es una escapada, Claire. Es solo un nuevo comienzo. Una oportunidad de hacer algo que siempre he querido hacer, pero que he pospuesto. Lo entiendo, asintió su amiga. Y me alegro por ti. De verdad. Se quedaron un momento en silencio, mirando cómo la luna se alzaba sobre la bahía, coloreando el agua de plata. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Emily de repente. No siento odio por él. Decepción, dolor, rabia, sí, pero no odio. Tal vez eso venga después. Tal vez no. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Claire suavemente. Y más sabia. O demasiado racional, sonrió Emily. En cualquier caso, no voy a malgastar energía en emociones negativas. Tengo cosas mejores que hacer. ¿Cómo qué? ¿Cómo convertirme en la mejor versión de mí misma? Emily levantó la copa. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, dijo Claire chocando su copa. Claire cerró la puerta al caer la tarde y Emily salió al porche. A sus pies se extendía el cabo de coral nocturno, con sus luces y sombras, sus historias y secretos. Antes había pensado que su historia estaba estrechamente ligada a esta ciudad, a este piso, a Nathaniel. Ahora se daba cuenta de que solo era un capítulo, no el libro entero. Le esperaba lo desconocido, pero ya no le daba miedo. Estaba dispuesta a volver a empezar, a construir sobre lo que nadie podía quitarle, su profesionalidad, su inteligencia, su fuerza. Y tal vez algún día volvería a confiar, quizá incluso amar. Pero ahora era el momento de otro tipo de amor. Amor por sí misma, por su nueva independencia, por las oportunidades que tenía por delante. Una semana más tarde llegó la confirmación de su admisión en el curso de Londres. Emily lo celebró sola, con una buena copa de vino y un cuaderno nuevo en el que empezó a hacer una lista de objetivos para el futuro. No planes. Ya no creía en los planes a largo plazo, sino objetivos por los que luchar, construyendo una nueva vida paso a paso. El primer punto de la lista era aprender a confiar de nuevo, empezando por mí misma.